A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal amigos consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega a todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Lestares, en la gerencia de producción de Wilix Arcaya, en el control técnico de George Castillo, en la moderación y conducción de Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR 750 en todas las plataformas, por rcr750.com. Los invitamos a suscribirse al canal YouTube de RCR750. Nosotros les exhortamos, como lo hacemos semana a semana, a hacer causa común en este esfuerzo que venimos haciendo desde el relanzamiento de La Otra Vía y que pretende, obviamente, no solamente hacer causa común, repetimos en el término, sino también en lo que significa el aprovechamiento de la información económica. Asimismo, hacer contacto con nosotros por nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde no solamente está el archivo de nosotros últimos programas editoriales, asimismo ustedes pueden acceder a otra fuente de información económica nacional e internacional. Correo electrónico de La Otra Vía, laotravia@rcr.gmail.com, rectifico. Nuestro editorial. Ese es el planteamiento inicial de comienzo de nuestro programa. Hoy nuestro editorial está justamente orientado a lo que hemos querido hacer en las últimas 3 semanas. Hace 2 semanas hicimos un programa con el equipo académico de la Universidad Católica Andrés Bello. La semana pasada nosotros quisimos, con base en lo que justamente algunos oyentes escribieron en el momento cuando salía ese programa, sumarlo a lo que la semana pasada también queríamos añadir, que era llegar hasta el sitio de hoy, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Por qué decimos sitio de hoy? El sitio de hoy lo relacionamos con una realidad económica venezolana. O sea, nosotros no tenemos un problema económico simplemente porque a alguien se le ocurrió. Existe una realidad. Y en esas realidades, porque son varias, se incluye una que nosotros no podemos dejar de considerar, que es el tema de la administración de los fondos públicos de nuestro país. Hoy vamos a dar inicio a ese análisis, a esa reflexión con base en el editorial que va a leer en este momento Ligia Perdomo. Y luego vamos a presentar a nuestra invitada de este momento. Ligia, adelante. Buenos días, amigos Radio Escucha. Aquí el título de hoy del editorial es La transparencia administrativa del Estado venezolano. Hace 2 semanas, La Otra Vía tuvo como invitado al profesor Luis Zambrano Cequín, coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Esa conversación ha pasado a ser la entrevista que provocó la mayor participación de radioescuchas en la modalidad que hoy nos sirve de soporte en el relanzamiento de este programa con el que comenzamos hace ya casi 22 años. El equipo de La Otra Vía recurrió al registro de oyentes que a la vez nos escucha, que emite sus opiniones sábado a sábado, y nos llevó a algo que es inusual en el periodismo radial, como es convertir a tales oyentes en la voz autorizada de este tipo de manera de comunicación y reconocerles su importancia participativa, pero además asignarles un rol de integrantes de gabinete de sombra, con el fin que se entienda a qué se debe que nosotros digamos que es absolutamente falso y atrevidamente irrespetuoso cuando se dice que los hombres y mujeres de a pie de nuestro país no son capaces de entender en qué consiste la economía nacional y por qué consideramos que ya no hay espacio para el engaño, la manipulación y la información desviada. Aquellos que entendieron al profesor Zambrano Cequín y que hasta cuestionaron algunas de nuestras reflexiones la semana pasada, están claros en que todos sabemos en qué ha consistido durante las últimas décadas la administración del Estado venezolano. De igual manera, cómo es que después de haber recibido cuantiosos ingresos durante más de 100 años por concepto de explotación petrolera,
El país aparece al final del año en curso con los peores indicadores de desempeño económico e institucional. ¿Cómo es que la ciudadanía poco a poco ha entendido a qué se debe que los ingresos fueron convertidos en beneficios sociales? Ciertamente, pero también en derroche, malversación, corrupción, hasta concluir en situaciones de extravío en general como los actuales. Desde luego, afirmar lo expuesto pudiera ser calificado de atrevimiento. Sin embargo, después que Venezuela se familiarizara en 1999 con el contenido de la nueva Constitución, se asegurara que esa Carta Magna era la mejor del mundo, que estaba llamada a transformar el país y que nada hubiera sucedido para beneficio de la ciudadanía, sin duda alguna ha sido una pobre lección para todos, pero también una enseñanza de la que más y superiores lecciones han extraído los expertos en los hechos, como también un llamado a los propios ciudadanos a no desentenderse de los acontecimientos y de las modalidades delictivas que tanto daño le han provocado. Hay encuestas que arrojan que la economía nacional puede contraerse más allá de 24%, el consumo privado reducirse en casi 28%, la inflación terminar en más de 2.535%, y como si fuera poco, el tipo de cambio coronar su cierre en más de 979.000 bolívares por dólar. Es decir, un cuadro social con aspecto destructivo suficiente para, con base en las repercusiones que está generando la pandemia en el mundo, suponer a qué se enfrentarán los venezolanos en 2021 en el orden económico, social y hasta político. Nosotros que nos negamos a hacerle el juego a la creencia de que aquí no hay nada que hacer porque el país colapsó y no hay recursos propios y prestados para superar esta realidad, hoy una vez más vamos a analizar esta situación. No hablaremos de actos milagrosos, por el contrario, sí de una situación que debe ser entendida por los venezolanos, porque es a los venezolanos a quienes corresponde enfrentarla, asumirla y derrotarla. ¿Cómo lo haremos? No lo sabemos, pero hoy nos atreveremos a convertirlo en materia de conversación a partir de que somos los venezolanos los llamados a entender lo que implica trabajar por el futuro y hacerle frente a quienes insisten en promover transacciones con extraños. Bueno, es un programa ambicioso para nosotros. Afortunadamente para el equipo de La Otra Vía con quien vamos a conversar no es una persona ni desconocida para nosotros, ni ella nos desconoce a nosotros en lo que hemos planteado. En algún momento la tuvimos en La Otra Vía y hoy sencillamente queremos entrar en el terreno quizás más complicado y más delicado, no de Venezuela, es falso. Es una realidad que viven cada uno de los países. Ahora, ¿cómo es que nacen esas tragedias en los países? ¿Cómo es que las sufren? ¿Y cómo es que lamentablemente se nos habla de democracia, se nos habla de transformación, se nos habla de cambio, pero no se nos dice cómo es que nosotros, los venezolanos, los ciudadanos, podemos contribuir para que ese dinero o esos recursos no se malbaraten? En la referencia del editorial está un aspecto que inclusive lo podemos referir a Aurelio y quien les habla. Teníamos algunas diferencias en el aire en algunos instantes, porque yo siempre he creído en que las constituciones de los países son determinantes en lo que hay que hacer y cómo que hay que hacerlo. Nosotros comenzamos hace 20 años con un cambio de gobierno, con una nueva figura, que justamente lo primero que hizo fue cambiar la Constitución. Y esa Constitución, como la decimos en el editorial, lo planteamos como la mejor del mundo porque eso fue lo que se nos dijo. Sin embargo, parece increíble que 20 años después, 21 años después, estamos en donde estamos. Mercedes de Freitas, bienvenida a La Otra Vía. Mercedes de Freitas es directora ejecutiva de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Transparencia Internacional. Y es a partir justamente de su intervención que nosotros queremos saber en dónde estuvieron las fallas y cómo es que en este momento la situación es peor, mucho peor, tan grave, tan peor y peor la depresión, que estamos en este momento en la obligación de recomendarle a nuestros oyentes que se consigan de una u otra manera una publicación que se llama Manual contra la Corrupción, 12 acciones y un mandato, porque definitivamente allí está una descripción de tantas cosas importantes que lo que vamos a conversar con Mercedes y la vamos a tratar como amiga en este instante para que se sienta en libertad de hablar
cómo es que llegamos hasta acá y cómo es que vamos a salir de este problema si es que tenemos salida. Nosotros creemos que sí y por eso terminamos el editorial de esa manera, pero mientras estemos negociando con extraños y no con venezolanos, todo hace superar entonces que tardaremos más tiempo en salir del problema y sobre todo en hacerle frente a la causa que nos trajo a esta realidad. Ligia, Martín y Edesio tienen la responsabilidad en este instante de comenzar la conversación con Mercedes, pero Mercedes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, encantada, feliz de estar aquí con ustedes. Pequeño problema que me planteas, ¿no? Facilito para resolverlo en un programa. Yo quizás primero quiero comenzar agradeciéndoles, feliz de estar en esta nueva etapa. La verdad me da un poquito de cosita el recordar a nuestro querido Aurelio, pero bueno, feliz de que su trabajo continúe, de que todos los amigos que han tenido, que tuvo y que hizo en su vida, pues sigan trabajando en las cosas que a él le gustaban también, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, feliz de estar aquí. Yo dividiría tu pregunta en dos partes. Una, ¿cómo llegamos aquí o cómo se produjo esta desgracia, ¿no? Primero yo quiero decir que para Transparencia Venezuela está muy claro, no porque lo pensemos, porque tenemos un problema ideológico o porque tenemos algunos intereses contra el gobierno actual o no, sino porque los resultados de nuestras investigaciones nos confirman que esta crisis humanitaria compleja que vivimos hoy tiene su origen en lo que nosotros hemos calificado como un patrón de corrupción que se instaló en Venezuela y que se fue desarrollando en forma sistemática y generalizada con el objetivo principal no del bien y la felicidad de la patria y los venezolanos y llegar a la estratosfera, al mundo planetario, no sé cómo eran las cosas, sino con el objetivo de mantenerse en el poder un grupo de personas, un pequeño grupo de personas, y tener acceso ilimitado e impune a unos recursos gigantescos. Ese patrón de corrupción se instala, yo digo que con y a pesar de la Constitución, porque si bien la Constitución Nacional tiene algunas limitaciones importantes, tiene una separación de poderes, como cualquier república más o menos democrática, le asigna un papel de seguimiento, control a la Contraloría General de la República y a la Asamblea Nacional. Tenemos un órgano de justicia según la Constitución en forma autónoma, definido autónoma e independientemente. Eso no se cumple, entonces es a pesar también de esa Constitución. Sí, pero también, claro, hay que recordar que la Constitución de Venezuela sí le da unos poderes extraordinarios al presidente de la República, cosa que pone en peligro esa separación de poderes vital, no solamente para la República, sino precisamente para la lucha contra la corrupción y la eliminación de los incentivos perversos para la corrupción. Y también la presencia, el papel del sector militar, que si bien la Constitución abre ahí un espacio para la participación, el voto de los militares, la verdad es que en la práctica se ha abusado también de la Constitución con la presencia militar expandida a las afueras del mundo militar y teniendo control importante de grandes sectores del mundo tradicionalmente civil y mucho y fuerte del sector público venezolano. Ese patrón de corrupción tiene no solamente esos elementos de eliminación de la separación de poderes y la presencia militar, y la eliminación de los sistemas de contrapeso, de la Contraloría como tal, o sea, la Contraloría dejó de ser Contraloría hace muchos años, es en parte muy responsable de lo que estamos viviendo, igual que el sistema de justicia y las personas que lo dirigen, pero también tiene otros elementos, todo lo que seguramente han estado conversando en varias oportunidades en este programa, conociendo el interés en el tema de Ligia, de Aurelio y tuyo, en el tema de la expropiación, control de lo que el marxismo llama los sistemas de los medios de producción, pero no para el beneficio de la patria, vuelvo a repetir, sino que nosotros también, haciendo seguimiento a las empresas propiedad del Estado, podemos asegurar, y nuestros informes están en la página web,
que no hay empresa pública que tenga beneficios, la mayoría de las empresas están quebradas, si no cerradas totalmente, y las pocas que no están en números rojos están en sus mínimos históricos de producción, ninguna tiene beneficios, con lo cual no solamente aportan bienes y servicios al país, sino que tampoco aportan beneficios al Tesoro Nacional en forma de impuestos, regalías, utilidades, etcétera, sino que por el contrario son un peso en el presupuesto nacional, porque le quitan dinero al presupuesto nacional, esas empresas, que necesitan dinero, auxilios para mantenerse, para pagar nóminas, etcétera. Aunado a todo esto, uno de los elementos brutales de este patrón de corrupción es la opacidad, que empezó hace muchísimo tiempo. Pero quizás los elementos que más sirvieron para tener un control absoluto del Estado, un control en tiempos de bonanza, que les permitió arrasar con grandes fondos del país en beneficio particular, sin consecuencias, o sea, con impunidad, estaba unido al control político, además de grandes extensiones, no solamente de Venezuela, sino más allá del territorio, ¿no? Lo que además se transformó en esas relaciones internacionales opacas e interesadas, en un endeudamiento brutal, porque no había tampoco información de a dónde iba a parar tanto dinero que estábamos ganando. Entonces, bueno, eso hacía grandes rasgos. Se vio beneficiado, como dije, por la gran cantidad de dinero que entró en Venezuela como nunca antes en la historia, y esos elementos se transformaron gracias a políticas públicas absolutamente negativas en grandes incentivos a la corrupción. El control de cambio, el control de precios, significó la gran oportunidad para generar un apetito por dinero a lo loco. O sea, nosotros decimos que cuando comparo el caso de Venezuela con mis compañeros de los 110 capítulos de Transparencia Internacional, por eso, por supuesto, nosotros le ganamos a todos, ¿no? O sea, nosotros vamos ganando eso, nosotros vamos de primero en esa pelea. Y es que ellos hablan de grandes casos de corrupción de 100 millones de dólares. Nuestros casos son de miles de millones de dólares. Una cosa que no pueden gastar ni 10 generaciones de esas familias, ¿no? O sea, estamos hablando de un apetito desbordado, de una cosa que no tiene sentido de ninguna manera, ¿no? Salvo por el control político y la eliminación de cualquier obstáculo que frene el mantenimiento de este gobierno en el poder. Eso más o menos es la introducción que creo puedo hacer acerca de este tema. No sé si muy largo, querido. No, perfecto. Amigos, les recordamos que estamos conversando con Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia a Venezuela. Yo voy a leer algo y en base a esto quisiera que siguiéramos conversando. Dice, chavismo INC, la investigación de Transparencia a Venezuela que deja en evidencia los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo. Al menos 86 investigaciones se han abierto fuera de Venezuela. En 52 de estos expedientes se sigue la pista, escuchen bien, vean bien, la pista a más de 30.000 millones de dólares que estarían relacionados con operaciones de lavado de activos. Las historias presentadas en la investigación Chavismo INC realizada por Transparencia Venezuela se apoyaron en pesquisas oficiales de 21 naciones y cuentan el trasegar y el destino de dineros logrados gracias a la cercanía con el poder, dejando empobrecido, con hambre y grandes deficiencias humanitarias a Venezuela. Chavismo INC. Exactamente. Lo más importante quizás que nosotros resaltamos mucho en Venezuela y en el mundo es que, bueno, este nivel de corrupción gigantesco, nosotros hablamos de gran corrupción no solamente por los montos estrambóticos, porque además son como estrambóticos, sino por el gran impacto que ha tenido en la población y en la vida de todos los venezolanos. Los casos de corrupción en América Latina, por ejemplo, si llevamos el caso de Odebrecht, que fue una cosa que arrasó por muchos países de América Latina, pero Odebrecht en el resto de los países terminó las obras. Entonces, en esos países cuentan con las autopistas, con las siderúrgicas, o sea, cuentan con las obras que construyeron. Pero es que en Venezuela, además de que desapareció el dinero, no tenemos las obras, sino que tenemos elefantes blancos, obras inconclusas,
que además no sé cuándo vamos a poder terminar, si es que se pueden terminar, porque la crisis económica es tan profunda, el endeudamiento tan grande, el PIB desaparecido en el subsuelo del eje de las Y y de las X por debajo, que no sabemos cuándo vamos a poder empezar a invertir en eso, que era parte de de la estrategia de desarrollo, ¿no? Parte del problema eléctrico de que en Venezuela no tengamos electricidad o que tengamos una electricidad tan deficiente es que todos los proyectos que se contrataron a partir de la emergencia eléctrica que el presidente Chávez ya en el 2010 tuvo que declarar porque ya era un desastre, gracias a todas las políticas que vienen con el patrón de corrupción, es que esas 40 contratos que se aprueban tienen un sobreprecio de 23.000 millones de dólares, solamente en el sector eléctrico. Y además, 23 de esos contratos no culminaron. Entonces estamos hablando de no es solamente corrupción, sino que es indolencia absoluta y cero preocupación por la situación en la que viven los venezolanos. Chavismo Inc. tiene no solamente historias súper interesantes, las historias son un poco largas, pero es que son unos cuentos maravillosos, uno no puede dejar de leerlo, por lo menos yo que me tocó leerlos varias veces para corregirlos y de la edición y tal, no podíamos reducirlos porque todo, o sea, hay más, eso es lo que está ahí, es un súper recontra resumen de todas las historias que hay. Y además de las historias, como les decía, hay una base de datos, que creo que es una área original. En esa base de datos están todas las personas que de alguna manera han sido mencionadas en los 86 casos que tú mencionas, que nosotros hemos identificado que ya están abiertos en los sistemas judiciales de 21 países, sino también las personas relacionadas para que empecemos a ver la dimensión de esa posible red de corrupción. Bueno, tenemos que recordar que Chavismo NC, este proyecto fue realizado por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga, ARI y la Plataforma Latinoamericana de Periodismo Conectas. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya se presentó el informe, está en todas partes, se ha sentido y se evidencia la vulnerabilidad también que presenta el sistema financiero mundial, ni siquiera solamente a Venezuela, mundial, pero ¿cuál es el siguiente paso? Porque eso es el compromiso que hemos tenido en la otra vía de presentarle a nuestros oyentes, ok, estamos presentando el problema, pero ¿a dónde vamos? ¿Tenemos esperanzas de recuperar ese dinero? Bueno, los próximos pasos después de Chavismo Inc. es, por supuesto, continuar revisando la data, porque hay muchas cosas pendientes ya solamente con la base de datos que está allí publicada, ¿no? Pero además están saliendo todos los días más casos y más información acerca de los casos que ya están judicializándose. Por ejemplo, cuando publicamos eso, que apenas de unos días, teníamos 86 casos identificados, ya tenemos 92 casos identificados. O sea, están creciendo día a día. ¿Por qué? Porque los casos de corrupción de venezolanos están impactando las economías de otros países. Las ilegalidades del lavado de dinero, que es lo que se transforma la corrupción de Venezuela en otros países, en la mayoría de los casos, o la compra de apoyo político, o las contrataciones con sobreprecio en donde están involucrados personas de esas otras nacionalidades, todos esos delitos sí los procesan, sí los investigan los sistemas judiciales de otros países. Por eso es que nosotros decimos que las sanciones no solamente son esas que aparecen como sanciones y que vienen de Estados Unidos, de Europa, de Japón, etcétera, sino que parte de las sanciones son la persecución jurídica, judicial, de los sistemas de justicia autónomos, independientes, por supuesto no como los nuestros, del resto de los países. Para nosotros, el trabajo es continuar levantando información, con lo cual aprovecho siempre estos espacios para pedir que cualquier persona que tenga datos, documentos, información, pero información certera, evidencias de casos, por favor, pues la transmita a Transparencia Venezuela.
tenemos una plataforma en los teléfonos, una aplicación que se llama Dilo Aquí, a través del cual ustedes nos pueden enviar informaciones y denuncias. Esa información a lo mejor no puede tener respuesta inmediata porque no podemos mover a las instituciones como nos gustaría, pero sí tenemos consecuencias, por eso es que sí las procesamos y sí puede ayudar a impulsar el trabajo de denuncia, de visibilizar y de sancionar a las personas que están cometiendo ilícitos en Venezuela. Mercedes, tú hablabas del sistema de justicia que ya ha tomado parte, por supuesto, en estos casos y, bueno, ya han abierto investigaciones en todo el mundo para estos casos de corrupción derivados, por supuesto, de venezolanos, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado con el sistema financiero? Digamos, ellos no lo hacen solitos porque quieren, porque tengo una alianza con un amigo, sino que evidentemente el sistema financiero también se involucra en esta trama de corrupción. ¿Cómo se llega a esta situación? Porque paraísos fiscales han existido durante muchísimo tiempo y todo el mundo sabe para qué se prestan los paraísos fiscales, pero dado el sistema político-económico que reinaba en Venezuela y qué era lo que estaba ocurriendo, ¿cómo es que no se puso en un momento determinado el ojo en esos casos, en esas cuentas, cuando hay evidentemente normas en todo el mundo para el seguimiento del dinero, precisamente? ¿Qué pasó allí? Bueno, lo que pasó fue una gran complicidad de muchísimos sectores. Nosotros hablamos de facilitadores y de hecho en la base de datos que está en chavismoin.com está una lista, una cantidad de personas que hemos calificado como facilitadores. ¿Quiénes son? Facilitadores son las personas que trabajaban en bancos, que permitieron o trabajan en el sistema financiero internacional, que facilitaron esto, los abogados de todas estas personas que los ayudaron a abrir las empresas, a crear la red de empresas. Cada uno de los casos, cuando uno estudia uno de los casos y ve la cantidad de empresas que se crearon para lavar dinero, para hacer los negocios, para la venta a Venezuela a través de terceros, o sea, se vendían mercancía de México a través de negocios en China. O sea, la cosa eran muy complejas. Entonces estamos hablando de una operación muy compleja, no estamos hablando de que una persona se llevó unos reales y entonces se los dio a un compadre para que se los guardara. No, estamos hablando de sistemas complejos en donde se crearon ramas completas de empresas de maletín. Cada caso tiene empresas en Hong Kong, empresas en cuentas en Suiza, en Delaware, o sea, es aprovechar todos los espacios que todavía existen en el mundo y que lamentablemente van a seguir. Uno de esos espacios, por ejemplo, yo creo que a nivel internacional hay gente que sí está discutiendo y sí está proponiendo, no solamente las organizaciones como la nuestra, la sociedad civil, sino personas que están dentro de los sistemas, están proponiendo procesos más rigurosos. Bueno, lo vemos ahora con el tema que nos toca a nosotros los venezolanos con el overcompliance contra todos los venezolanos ahora. Pero la verdad es que todavía falta mucho por hacer. Cuando uno ve, por ejemplo, el caso de Panamá, cuando uno habla con una persona más o menos informada en Panamá, te das cuenta de que es que el sistema panameño depende del negocio de abrir empresas, protegiendo el beneficiario final, que llaman, ¿no? Que es una de las grandes luchas de Transparencia Internacional, el que se transparente el beneficiario final, porque, bueno, y que en Venezuela, para que todos lo entendamos, es saber quién es el dueño de las empresas al final, o sea, quién es el dueño de Globovisión al final. Bueno, ahora ya más o menos lo sabemos. ¿Quién es el dueño de la cadena Capriles al final? No lo sabemos. En los medios es muy importante, pero en todos los negocios es muy importante tener la información de quién es la línea y quiénes son los beneficiarios. Ahora, para eso hacen falta, nosotros siempre estamos detrás de, bueno, ver las lagunas legales o las lagunas dentro de los sistemas internacionales que permiten esto. Los paraísos fiscales son una, pero la otra también es que la gente, como hay un meme que pasaron en estos días, que hay dos tipos de máscaras, de mascarillas, las que usamos para el coronavirus y una faja de dinero que pueden tapar la boca de muchos, ¿no?
Bueno, entre la complicidad y la compra, internacionalmente ha habido muchos cómplices. Sin embargo, creo que estos procesos de Venezuela, si llegamos algún día a tener la posibilidad de ver para atrás y hacer el estudio, creo que puede servir para hacer grandes cambios hasta en las finanzas internacionales y en los sistemas internacionales, porque lo que estamos viendo de la corrupción en Venezuela le late en la cueva a los negocios rusos, pues estamos hablando de unas dimensiones mundiales y el mundo va a aprender de esto. Va a aprender porque estamos viendo que en Estados Unidos hay 40 casos en la justicia, eso no va a pasar indemne, eso va a cambiar algunos procesos. En España hay 9 casos, en Suiza, o sea, en todas partes del planeta esto está teniendo un impacto y bueno, nosotros por supuesto queremos que el impacto sea dentro de Venezuela, que se abra de alguna manera democrática un proceso de cambio en donde volvamos a un Estado de Derecho. Nosotros somos los interesados, pero el mundo también está teniendo impacto y ese sistema financiero internacional todavía tiene muchos espacios de loopholes, ¿no? Lagunas legales que permiten los negocios. Entre ellos, la posibilidad que tienen los grandes capitales de abrir bancos. O sea, a eso iba. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Porque yo veo que o sea, para estas operaciones, como que no son detectadas en plazo corto, ¿no? Sino que esto se evidencia cuando han pasado muchos años. Y lo digo porque un ejemplo, que quizás no valga la comparación, ¿no? Pero una persona X va a abrir una cuenta en un banco en Estados Unidos. Y a uno le piden casi que hasta el número de habitación en el que nació. Pero entonces esto que son unas operaciones extraordinarias, que por supuesto le hacen daño al patrimonio, tanto al país de origen como al de destino, o sea, ¿qué hace falta para detectar esto más rápido? Bueno, se supone que hay muchas herramientas legales para que eso no ocurra, o sea, eso no es normal que ocurra. Lo que hay es mucha complicidad dentro de los procesos, ¿no? Y además hay que recordar que esta operación compleja la montan grandes mentes. O sea, detrás de este grupo de facilitadores no están un cigüí, un primo hermano del corruptico. No. Estamos hablando de las grandes empresas que saben cómo es que hay que montar las empresas en cada país para triangular o 40 veces para que no aparezcan los beneficiarios finales. Como por ejemplo, nosotros comando en algunas oportunidades con investigadores de otros países, nos decían, y hablando de la recuperación de activos que hablamos, que va a ser muy complicado y difícil, ahí es necesario hacer investigaciones que cuestan mucho tiempo y mucho dinero y mucha gente. ¿Por qué? Porque la trazabilidad es muy difícil, es muy complicada, porque además llegan... por ejemplo, yo no sé si el señor Alejandro Betancourt es corrupto o no, porque la justicia no lo ha dicho todavía, no quiero que me acuse de nada, pero bueno, en el caso de él, por ejemplo, si él hubiera cometido un ilícito, como dicen, él resulta que ha comprado una empresa de lentes, de anteojos, de gafas, como dicen allá donde la compró, en España. Bueno, no sé dónde es la empresa, pero... Entonces, ya ese dinero, los réditos de esa inversión ya empiezan a ser lícitos. Si unos corruptos compran unos apartamentos en el barrio Salamanca, que es el más caro de Madrid, o uno de los más caros de Madrid, y los alquila, el alquiler ya empieza a ser lícito. Entonces, hay muchas maneras a través de las cuales se va perdiendo el real control de ese dinero, ¿no? Ahí, por ejemplo, cosas pequeñas, pero que son muy importantes. Bueno, no son tan pequeñas. Las Gold Visa o visas de inversionistas, ¿no? Si tú eres norteamericano o tienes residencia norteamericana que te lo permite una Gold Visa, no sé cuánto es el dinero en Estados Unidos que hace falta, 500,000. En Londres son 2 millones de libras, en España creo que son 500,000. O sea, esas Gold Visa existen. Si tú ya tienes la nacionalidad o la residencia, por ejemplo, no te pueden sancionar, la OFAC no te puede sancionar, ¿ves?
Por eso es que a Samar López tuvieron que esperar que Samar López saliera de Estados Unidos para poderlo incluir en las sanciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay muchos beneficios que tienen estas personas porque saben que si me hago ciudadano de este país, entonces tengo unos beneficios, ya no me pueden tratar de esta manera. Ahí esa complejidad la conocen perfectamente los grandes corruptos. ¿Por qué? Porque tienen el dinero no solamente para contratar a los mejores abogados, a los mejores contadores, a los mejores auditores, a los mejores todo, sino que además tienen tanto dinero, por ejemplo, casos que suman 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de montos que a lo mejor es el presupuesto de todo el sistema judicial de un país, o más. Entonces, ¿cuántas personas y cómo tiene que ser el sistema para detectar tantas cosas, ¿no? Esas complejidades son las que yo creo que empiezan a verse en el mundo. Una de las cosas que nosotros estamos detectando, en España, en Europa, en vez de empezar por el derecho de acceso a la información, se comenzó las discusiones públicas en las sociedades por el derecho a la privacidad. Entonces, las leyes de protección de datos personales son muy fuertes. Son tan fuertes que es muy difícil tener acceso a la información de alguna persona que quieras conocer, una empresa, por ejemplo, el derecho de saber el beneficiario final, el beneficial ownership, es muy complicado porque priva el derecho a la privacidad. Entonces hay leyes que protegen derechos que coliden en la lucha contra la corrupción. Entonces esas son discusiones que hay que dar, pero que hay que llevar a los parlamentos también. Entonces, la tarea es muy compleja, pero creo que tenemos mucho que adelantar antes de llegar allí, que es identificar toda esta red, cómo trabajaba, tener las evidencias de eso, y ver cómo entonces procedemos a sancionar, porque yo sí creo que el mejor aliado pues, de la corrupción es la impunidad. Y si acabamos con la impunidad, pues posiblemente vamos a estar muy cerca de acabar con la corrupción, o más cerca, pues. Sí, Mercedes, sé que te tienes que retirar muy pronto, pero queremos hacer una reflexión. Definitivamente, cuando uno asume esta posición pública de hacer este tipo de información, no es porque tiene el propósito de que esta información vaya en contra de una persona en particular, sino que uno, como ciudadano de un país que está sufriendo, como lo estamos sufriendo los venezolanos, se siente comprometido con la obligación de colaborar con quienes quieren buscar al responsable. No es verdad como también nosotros los venezolanos hemos incurrido en esto, al asumir que esto es un problema de que los venezolanos nos comportamos de una forma determinada. No, aquí no son los venezolanos, han sido individualidades que se han valido de ciertas posiciones para sacarle algún beneficio, ¿verdad? Entonces nosotros lo que estamos no es particularizando un ataque, sino sencillamente llamando la atención a que los venezolanos nos identifiquemos con lo que tenemos que hacer, y es buscar la forma de que salgamos de los problemas que tengamos en este momento y que podamos definitivamente vivir en un país en otras condiciones en las que tenemos en este momento. Entonces, sí queremos que hagas una reflexión sobre esto, porque siempre, lamentablemente, incurrimos en el error de decir, esto es porque fulano forma parte de tal grupo. No, es una cuestión de individualidades y de intereses que se cruzan para justamente llegar a esta realidad que nos está afectando hoy. Yo creo que transparencia, que no está solamente en Venezuela, está en muchas partes del mundo, definitivamente hace un trabajo interesante, y como tú dices, tienen que haber cambios definitivamente, porque puede ser que el mundo, porque esto también lo vemos en otros países, haya esta contaminación. Esto es una pandemia que lo peor es que aquí no hay vacuna, aquí aparentemente no hay sanciones, y sobre todo no hay un Estado de Derecho que funcione a los niveles que debería funcionar. Sí, en efecto. Sí es cierto que hay un grupo de personas que han sido las responsables de crear todo este sistema que ha permitido, promovido la corrupción hasta niveles nunca soñados, nunca pensados, ¿no? Pero se ha creado un sistema, y se ha creado un sistema que la promueve, la mantiene, la protege esa red de corrupción. Nosotros tenemos la responsabilidad de luchar
y hacer que ese cambio ocurra, pero quizás el primer cambio es con nosotros mismos. Dentro de las cosas que nosotros estamos valorando y de las cosas que nosotros somos capaces de hacer. Pero también dentro de nuestras organizaciones, nosotros hemos promovido la creación de la Coalición Anticorrupción en Venezuela. Ya tiene un año, la estamos cumpliendo esta semana, un año. Y en ese año hemos logrado incorporar a 777 organizaciones de todos los sectores, de sindicatos, gremios empresariales, organizaciones de derechos humanos, desarrollo social, iglesias, grupos culturales, grupos de jóvenes. O sea, los venezolanos sí estamos dispuestos a dar la pelea contra la corrupción y por la creación de esa Venezuela íntegra que no es solamente que queremos, es que necesitamos para sobrevivir. Sí. Una última pregunta antes de que se retire, Mercedes. Esto es un poco más confidencial, ¿no? Por de alguna manera. Sí. Nuestro compañero, siempre recordado Aurelio Corchezo, de tantas funciones y labores que cumplió, muy atinado siempre, perteneció al directorio de Transparencia de Venezuela. Yo lo que lo conocimos siempre fue en el contexto gremial y nuestra audiencia lo ha hecho a través de sus reflexiones y análisis en la otra vía. Pero desde esta óptica, ¿cuál considera usted que fue el mayor legado de Aurelio en Transparencia? Yo todavía no estoy lista como para hablar de eso porque me pongo a llorar inmediatamente. Mira, Aurelio era un gran líder dentro de ese directorio. Tenía desde el inicio, Aurelio era una pieza fundamental. Era el análisis permanente de la coyuntura y de nuestro papel en esa coyuntura. Era una persona súper sensata, era esa persona que ve más allá del día a día, ¿no? Si teníamos un caso hoy, había una situación hoy, había que pensar en, bueno, ¿y cuál era la repercusión de eso mañana, el año que viene? El ayudar a mantenernos en la línea de que nosotros trabajamos en lucha contra la corrupción y no nos vamos a desviar a otro tema. Además el ser tan asertivo y además tan ágil para encontrar estrategias, ¿no? El ser tan amplio bueno, él nunca fue sectario, él hablaba de todos, por supuesto había gente que no le gustaba, por supuesto, como a todos, pero estratégicamente nunca fue sectario, él no buscaba el crear enemigos, sino por el contrario, crear vías para avanzar, ¿no? Y él se comunicaba con todos los sectores, con gente de todas las ideologías, a pesar de que él tenía clara la suya. Él era muy amplio para entender, comprender y aceptar. Nosotros todavía no hemos llenado el hueco que nos dejó Aurelio en la organización. Fue tema de la junta directiva del viernes pasado, nosotros tenemos directivas una vez al mes, y fue tema, ¿no?, de esa directiva. Lo extrañaremos y creo que gran parte de lo que somos, de lo y cómo somos, se lo debemos al pensamiento y a la fuerza, a la energía que imponía Aurelio en el consejo directivo. Él era absolutamente fiel, no faltaba, a menos que estuviera de viaje, y si estaba de viaje a lo mejor se conectaba. Él es muy cumplido, además de las miles de cosas que hacía, era de esos que nunca faltaban al consejo directivo los primeros viernes de cada mes. O sea, hay muchas cosas que recordaremos de él. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Y como le hemos dicho a varios de nuestros invitados, cuenten con nosotros, independientemente de que Edesio y yo no estamos en Venezuela, somos venezolanos. Y esa bandera que ustedes han elevado, esa bandera, esa antorcha que están marcando el camino, tiene que recorrer el mundo, porque esta gente no se puede quedar así. Y no va a ser. Hace unos días comentaba, cuando estábamos preparando el programa, comentaba con los compañeros que el fiscal de los Estados Unidos dio una rueda de prensa hace pocos días conjuntamente con la fiscal del sur de la Florida. Y de todas las cosas que dijo, la frase con la que me quedo con esperanza es que a estos señores se les va a acabar la fiesta. Porque sí, hay sanciones. Lamentablemente se ha vendido que esas sanciones personales e individuales
son las que nos han llevado a nuestro país a donde está, pero no es así, y nuestra labor como periodista y el trabajo que ustedes están haciendo creo que le va a dar luces al venezolano decente, que no solamente está en Venezuela, sino que está en todas partes del mundo. Gracias a ustedes por ese trabajo, gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy, y seguimos pendientes porque siguen muchas cosas, así como usted lo dijo, publicaron Chavismo INC y ya resulta que están apareciendo otros casos más. Cuenten con La Otra Vía, cuenten con RCR en el espacio donde nosotros estamos para seguir divulgando y difundiendo lo que ustedes están haciendo, que nos honra como venezolanos y sobre todo los que estamos afuera. No, muchísimas gracias a todos ustedes, un beso grande y un amapuche para Ligia, mi querida Ligia. Así que, chao, hasta luego. Gracias, Mercedes. Chao. Amigos, y les recordamos entonces Chao. que hoy hemos tenido como invitada Mercedes de Freitas, directora ejecutiva, y esperamos su participación, como todos los sábados, que le agradecemos, por supuesto, a través del chat. De verdad que es bien interesante todas las posiciones y las posturas de ustedes, que son la razón de ser de nosotros y ese insumo que nos da, como dice Decio, y como lo ha estado haciendo en los editoriales, ustedes nos guían para que nosotros podamos sábado a sábado llevarles y conseguir los invitados para que sigamos aclarando y sigamos aprendiendo del tema económico, ¿no, muchachos? Definitivamente, definitivamente. Gracias por la sintonía. Nos vamos a despedir. Nos despedimos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Yulisa Arcaya en la dirección de producción, Néstor Tobar nos estuvo apoyando en la edición y montaje. Edesio Brito Escobar, Edesio Brito Adrián, Ligia Perdomo y quien les habla, Martín Ramos, los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de RCR. RCR, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.